Hoy se propuso en la Cámara de Diputados el desaparecer al INSABI. Es decirle adiós al INSABI para que el IMSS del Bienestar pueda absorber lo que antes hacía el INSABI. Para los que no se acuerdan qué es el INSABI, teníamos el Seguro Popular, llega la administración del presidente López Obrador y proponen una reestructura en 2019 a lo que era el Seguro Popular y le llamaron INSABI. Pasa la pandemia y después de la pandemia estamos en 2023 y ahora la propuesta es desaparecer al INSABI y que las atribuciones, lo que hacía el INSABI, ahora lo pueda hacer el IMSS Bienestar. Así que vamos a hablar con el diputado Emanuel Reyes, que es justamente el diputado de Morena que presenta esta iniciativa, para ver qué es lo que pasa y que nos las explique ahora sí que puntualita. Emanuel, te agradezco muchísimo que te conectaras con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Me da muchísimo gusto, Meme Yamel, saludarte. Agradezco tu invitación, tu siempre cariño a la Cuarta Transformación y el apoyo que le das a este proyecto de comunicación para todas y todos los mexicanos libres. Estoy a tus órdenes y saludo con muchísimo gusto a todo tu amplio auditorio. Pues, Emanuel, varias preguntas, porque evidentemente y llegar un día a la Cámara y decir, vamos a desaparecer al INSABI, fue darle alimento a los panistas y priistas para una y mil veces decir, es que fracaso. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que está detrás de esta iniciativa para desaparecer al INSABI y que sus atribuciones las asuma IMSS Bienestar? ¿Qué es lo que pasa con el INSABI? Escuché tu posicionamiento inicial y decías que a raíz de la pandemia, o sea que no, la idea del INSABI estaba pensada para un México con un sistema de salud en crisis, pero no con una pandemia. Entonces viene la pandemia y eso mueve muchas cosas. ¿Qué es lo que pasó? Que al final dicen, ¿saben qué? No vamos a poder con el INSABI, necesitamos que IMSS Bienestar asuma estas responsabilidades. Sí, qué bueno que lo retomas. Quiero comentarte que hace 4 años, la 64ª legislatura, aprobamos la creación del INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar, con el propósito de hacer cumplir el cuarto constitucional, salud gratuita, oportuna y de calidad para todas y todos los mexicanos, y que el proyecto del presidente López Obrador era poder cumplir con este compromiso de campaña, el poder unificar los servicios de salud, garantizar que hubiese medicamentos en tiempo y forma, pero además lograr la atención médica de todas las enfermedades. Me parece que el objetivo, el propósito de poder matar al seguro popular, al mal llamado seguro popular, porque ni era seguro ni tampoco era popular, fue muy bueno. La realidad es que estábamos con toda la intención de que este proyecto del INSABI pudiera caminar a lo largo del tiempo. Lo que nunca tuvimos en cuenta fue la terrible pandemia de todos los tiempos, que es la pandemia por el COVID-19, y esto vino a trastocar de fondo el proyecto de seguridad, salud para todas y todos los mexicanos. En este sentido, esta reforma lo que hoy está planteando es crear un sistema de salud unificado que ya no esté fragmentado ni en la parte económica ni en la parte estructural, pero sobre todo que se unifique la atención de la salud para las y los mexicanos, no importando su nivel socioeconómico. Esto representa un paso más hacia la universalidad de los servicios de salud. Te puedo garantizar que la posibilidad de poder avanzar en este tema, que si bien es cierto ya no se va a llamar INSABI, sino se va a llamar IMSS Bienestar, pues únicamente nos permite aprovechar la experiencia que el IMSS Bienestar ha mostrado a lo largo de la historia. Hay que recordar que el IMSS Bienestar nació con otro nombre hace 43 años para poder atender a toda la población sin seguridad social, y que esa experiencia pues se ha puesto al servicio de las y de los mexicanos, y que hay que reconocer que por un lado está la población que cuenta con seguridad social, que son lo que se atiende a través del IMSS ordinario, y por otro lado el programa de IMSS Bienestar, que atiende a un gran sector de la población y que, dicho sea de paso,
es atendida mediante la figura legal del decreto presidencial que en agosto pasado, en agosto del año 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió la creación de este organismo público descentralizado y que a partir de ese momento algunos estados de la República se sumaron a este proyecto. Empezaron con Nayarit, luego se fueron a Tlaxcala, luego a Michoacán y así de manera sucesiva. Es decir, el IMSS Bienestar ya está operando en gran parte del territorio nacional, pero no estaba reconocido en la Ley General de Salud. También no podemos decir que el INSABI no hizo cosas interesantes. Hay que recordar que cuando el presidente López Obrador llega a la presidencia de México, en los primeros meses de gobierno, comienza a recorrer hospital por hospital y recorre más de 80 hospitales, elefantes blancos, que únicamente construyeron el cascarón, pero que no estaban equipados, que no había personal médico, que estaban prácticamente en el total abandono sin concluir y que el presidente López Obrador bajo esta estrategia empieza con la recuperación hospitalaria de mano del INSABI, por supuesto del IMSS, del ISSSTE, y empiezan a hacer un recorrido por todo el país. El INSABI tuvo la capacidad para poder intervenir, para poder equipar, para poder eficientar los recursos en materia de salud, pero además de hacer una contratación masiva de profesionales de la salud. Ahora ya hay más profesionales de la salud al alcance de toda la población mexicana. Y bueno, hay que también decir que en el tema de la adquisición de los medicamentos se garantizó la posibilidad que a través de las compras consolidadas se comprara más económico y que pudiera esto garantizar la posibilidad de tener la misma calidad. Evidentemente, insisto, el tema de la pandemia trastocó de fondo el proyecto y sí hubo algunas complicaciones. Hay que recordar que en algunas participaciones el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su molestia porque él decía que subía a los aviones y que a veces alguna persona le reclamaba y le decía, oiga, presidente, es que no hay medicamento. Bueno, pues no había medicamento no solo por el tema de la adquisición de los medicamentos, sino también por el tema de la distribución, porque es una cadena de distribución de medicamentos en frío. Y entonces ello representaba pues también complicaciones, por eso es de que luego el ejército participa, el IMSS, para poder diseñar esta estrategia. Y sí es cierto que hubo desabasto de medicamentos, pero la realidad es que al día de hoy tenemos ya un abasto de medicamentos de surtimiento de recetas de entre el 90 y el 95%. Aún hace falta mucho por hacer, pero me parece que hoy se está aprovechando esta capacidad que tiene el IMSS Bienestar, por supuesto con el acompañamiento, el hermanamiento de su compañero que es el IMSS ordinario. Y aquí quiero aprovechar pues para aclararle a todo tu amplio público, porque hoy desde la oposición, aquí en esta máxima tribuna, se intentó confundir, decir, es que se van a saturar los hospitales del IMSS, es que se va a despedir al personal que estaba a cargo del IMSS Bienestar y ahora tendrán que ser otra vez contratados. No, yo lo digo de manera clara, el dictamen está presentado con mucha conciencia y justamente se cuidaron todos estos aspectos, porque es importante decir que el IMSS ordinario como tal, todas y todos aquellos trabajadores que están pagando sus cuotas obreras patronales podrán seguir aprovechando los servicios como de manera ordinaria se vienen dando, que no va a haber saturación hospitalaria porque los hospitales que brindan la atención para los trabajadores que gozan de seguridad social del IMSS van a seguir normal, o sea, no se toca el IMSS ordinario. Lo que sí es de que a través de este OPD, encabezado por Gisela, que es una persona con una extraordinaria trayectoria, Gisela Lara, pues ahora esta institución, si bien es cierto, sí se denomina IMSS Bienestar, la realidad es que es un OPD independiente al IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar tiene su directora y el IMSS ordinario tiene su director, que es Zoe Robledo. Es decir, el programa IMSS Bienestar seguirá prestando sus servicios
de salud a todas y a todos los mexicanos sin seguridad social, como lo ha hecho desde hace 43 años. Hay que recordar que este programa pues, se formuló desde hace muchísimos años y se ha cambiado de nombre al paso de los años, y entonces con esta posibilidad lo único que nos permite es que los hospitales que estaban al servicio anteriormente del Seguro Popular, después del INSABI, pues toda esta infraestructura, toda esta capacidad hospitalaria pase a manos del IMSS Bienestar. Sí es cierto que tendrá que haber modificaciones de logo, tendrá que haber modificaciones de imagen, pero la realidad es que esto ya se viene haciendo desde el año pasado. Por eso quienes recorren el país y diferentes estados de la República se pueden dar cuenta de esta situación que hoy está sucediendo en el país, pero que además se hace de manera extraordinaria, que está siendo vigilada, que está siendo cuidada, que es un diseño a la perfección que nos permitirá entonces sí cumplir el cuarto constitucional y poder atender todas las enfermedades, primer nivel, segundo nivel y por supuesto el tercer nivel, es decir, también las consultas de especialidad. Ahora, yo quiero profundizar un poco para hacerlo todavía más entendible. ¿Cuál era, para empezar, la diferencia entre el INSABI y el IMSS Bienestar? Porque tengo entendido que ambos están diseñados, pues en el caso de INSABI está diseñado para la gente que no estaba, o sea, que no tenía un patrón que estaba inscribiendo como, vaya, el Seguro Social como lo hacen en el IMSS, sino que eran personas sin esta afiliación al Seguro Social que podían llegar y atenderse en el IMSS Bienestar y en su efecto, INSABI. ¿Cuál era la diferencia entre estos dos? Bueno, Porque como que ahí empezamos con, al menos yo sí tengo la duda. sí, Coplamar y después cuando entra la cuarta transformación se convierte en el IMSS Bienestar y atendía fundamentalmente la atención primaria en la salud, es decir, no atendía consultas de especialidad, por eso podíamos ver o podemos ver que hay hospitales, hay clínicas, hay unidades médicas en zonas rurales, pero fundamentalmente se procuraba la atención primaria, es decir, Consultas generales, resfriados, cosas así. correcto. Okay. Y que ya después se referían a los pacientes que requirieran de alguna especialidad médica, ahora sí a los servicios médicos, al servicio de cada una de las entidades federativas. Al transitar en este proyecto, hay que recordar que uno de los compromisos del INSABI era atender todas las enfermedades, sin importar si estas enfermedades eran graves o no, si estas enfermedades eran raras o no, o de baja prevalencia. Y como el INSABI no tuvo esta capacidad porque nos vimos rebasados por la pandemia del COVID-19, pues evidentemente ahora con la configuración de este proyecto denominado IMSS Bienestar, no solamente atenderá la atención primaria a la salud, sino también atenderá consultas de segundo y de tercer nivel, es decir, asume la rectoría de los servicios, lo que le tocaba atender al INSABI, lo va a atender. Por supuesto que su fortaleza va a ser la atención primaria a la salud, pero también se va a atender de segundo nivel y de tercer nivel, es decir, ahora sí para poder atender a todas, a todos, que no haya cuotas de recuperación, que no se cobre ni un solo peso, ni un solo centavo a quienes no tengan seguridad social. Ok, ahora ahí te va esta pregunta que creo es la de las más importantes porque la gente empieza a tener estas dudas. INSABI ya desaparece, se queda IMSS Bienestar. ¿Qué pasa con las personas que pasaron, estuvieron en el Seguro Popular, luego estuvieron obviamente en INSABI y ahora estarán en el IMSS Bienestar? ¿Cómo será esa transición? ¿Será automática? Y si estas personas, por ejemplo, requieren tratamientos, por ejemplo, para el cáncer, supongamos quimioterapias o cirugías y demás, ¿cómo va a ser la atención? O sea, los van a poder, o sea, va a haber estas especialidades en el IMSS Bienestar, se les va a atender para ese tipo de padecimientos, los van a poder atender en el IMSS normal o cómo va a estar eso. Sí, evidentemente esto es una transición. La idea es de que esta transición sea
rápida a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero la realidad es que le estamos dando a la Secretaría de Salud un plazo no mayor de 180 días naturales para poder emitir las disposiciones que, entre otros aspectos, establezcan los términos, plazos y condiciones para llevar a cabo la transferencia de los recursos humanos, por supuesto los presupuestarios, los financieros y los materiales, así como también los inmuebles, los derechos, las obligaciones del Instituto de Salud para el Bienestar a los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, IMSS Bienestar, y esto a nosotros nos permite entender que evidentemente a partir de la publicación, pues el IMSS Bienestar, en la medida de sus capacidades resolutivas, infraestructurales y de recursos humanos, tendrá que atender cada una de las enfermedades. Hay que decirlo, cuando avanzamos en el IMSS Bienestar, el propósito era de que toda mexicana y todo mexicano, cuando se presentara a una unidad clínica, con el solo hecho de presentar su INE, su acta de nacimiento o su CURP, podía recibir atención médica. Es decir, hicimos a un lado el tema de la afiliación para poder cuidar los datos personales, porque ya no era necesario, pero hoy con este proyecto, pues evidentemente sí permite entonces saber a quién se le está brindando la atención médica. Me parece que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS Bienestar, formulará y diseñará un proyecto que permita afiliar a todas las y a los mexicanos que no cuenten con seguridad social, pero ya ahora sí con números reales, que no haya ninguna simulación y que a partir de que ya se ponga en marcha el proyecto, pues que las y los mexicanos, si bien es cierto, no tienen IMSS ordinario o ISSSTE o CEMAR o SEDENA o otro proyecto que sí cuente con prestaciones o seguridad social, la realidad es que hoy toda mexicana y todo mexicano que no cuente con seguridad social, pues dirá, yo pertenezco al IMSS Bienestar porque no tengo seguridad social, pero sí tengo derecho a los servicios de atención a la salud, ya sea en el primero, en el segundo o en el tercer nivel. Me parece que esto tendría entonces que ser medible en la medida de las posibilidades y además esto tendría que ser progresivo. O sea, sí arranca, sí avanza, pero la realidad es que también tendremos que aprovechar esa capacidad que hoy ya tiene el IMSS Bienestar para poder impactar de manera positiva en los retos que hoy enfrenta esta iniciativa. Ahora bien, Ahora, sí. No, dime. Hay que recordar que esta iniciativa va al Senado. Ok, Entonces, sí, también falta. esperamos el apoyo de los senadores para que pueda avanzar. Ahora, voy a insistir un poco con el asunto de cáncer, de cáncer, porque es una de las enfermedades más complicadas de atender a veces. A veces los medicamentos no se consiguen con facilidad, etcétera. Entonces, hay personas que estaban en el INSABI, que tenían cáncer y se atendían en cancerología. ¿Van a poder seguirse atendiendo en cancerología o van a tener que ir al IMSS? Sí, indudablemente van a poder seguirse atendiendo en el Instituto Nacional de Cancerología, el Okay. INCAN, o también otras instituciones como el Hospital General de México, el Juárez de México, entre otras instituciones que pertenecen al sistema de salud mexicano. O sea, por el solo hecho de ser afiliados al IMSS Bienestar, podrán gozar de la atención en el tercer nivel. O sea, esto a nosotros nos permite entender de que seguirán recibiendo sus tratamientos de manera oportuna, que no hay necesidad de ir a una clínica del IMSS ordinario, porque las clínicas del IMSS ordinario fueron diseñadas para poder atender a la población que sí cuenta con seguridad social. Entonces, en ello nada cambia, la atención se tendrá que seguir garantizando y me parece muy importante decirte, Meme, que los resultados esperados tras esta reforma es mayor efectividad en la gestión del sistema sanitario del país, unificar la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos para personas sin seguridad social, por supuesto, formular los instrumentos normativos, técnicos y financieros que hagan efectiva la cobertura
universal y gratuidad de los servicios de salud y además fomentar que las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud colaboren de manera articulada entre sí mismas para poder, bajo un enfoque de derechos humanos, poder cumplir con el artículo 4 constitucional. Ok, ahora quiero pasar a otro punto importante de la iniciativa que también ha sido, ya medio lo contestaste un poco, pero quiero insistir en ello, porque estoy viendo a muchos que, por ejemplo, son trabajadores, están registrados en el IMSS, están dados de alta en el IMSS normal, y ellos están preocupados por dos cosas. Saturación, si el IMSS realmente tendría la capacidad de atender ahora a quienes sus patrones no cubren esta cuota. Y la otra, que este es uno de los argumentos que escuché sobre todo de los panistas, era que prácticamente los patrones que estaban registrando a sus empleados en el Seguro Social, entonces también estarían pagando por los servicios de salud de una persona que no está registrada en el Seguro Social. Entonces, ¿qué pasa con esto que por los dos casos, pues genera un poco de controversia y también de confusión, sobre todo con aquellos que están registrados ante el IMSS por su trabajo? A ver, qué bueno que lo dices. Yo creo que nosotros tenemos que romper con esta cadena de mentiras que seguramente la oposición a partir del día de hoy va a tratar de fomentar entre la población, creando pánico, creando terror y malinformando a la población. Insisto en esta parte, el IMSS ordinario, o sea, toda persona trabajadora que tiene IMSS va a seguir en la normalidad, recibiendo su atención médica, no va a haber saturación hospitalaria y mucho menos las cuotas obrero patronales irán a parar para poder operar el IMSS Bienestar. Los recursos del IMSS Bienestar operarán con los recursos que la federación le otorgaba de manera ordinaria al sistema de salud a través de los diferentes programas y proyectos, el programa FASA, que son los recursos destinados en materia de salud para los estados, financiaba anteriormente al Seguro Popular, ahora venía financiando al INSABI y ahora con estos recursos que se aprueban desde la federación, que son públicos además, que provienen de los impuestos de las y de los mexicanos, con estos recursos se operarán el nuevo OPD, el IMSS Bienestar, y que no vamos a tocar ni un solo peso, ni un solo centavo de las cuotas obreras patronales, no vamos a molestar a los recursos humanos, no vamos a molestar a los profesionales de la salud. Ellos, digamos que es punto y aparte y que el tema del IMSS Bienestar garantiza la posibilidad de unificar un sistema único de salud, de atención médica para todas y todos los mexicanos. Y también quiero aclarar, porque también decían, es que entonces va a haber despidos, entonces van a tener que finiquitar con el INSABI y ahora tendrán que ser contratados por el IMSS Bienestar. No, se van a respetar los derechos laborales de las y de los trabajadores profesionales de la salud, se va a respetar su antigüedad, se van a respetar sus derechos, no habrá ningún problema. Tanto es así que cuando transitamos del INSABI, perdón, del mal llamado Seguro Popular al INSABI, fue de esta forma. Ahora bien, la capacidad que hoy se cuenta a través del INSABI en recurso humano es muy amplia. Entonces, todos estos trabajadores y trabajadoras van a ser absorbidos por el IMSS Bienestar y se respetarán irrestrictamente cada uno de sus derechos laborales que tienen como trabajadoras y trabajadores al servicio del IMSS Bienestar. Ok, sobre este mismo tema, lo que ahora yo te quisiera preguntar, mucho se habló, te acordarás, cuando el INSABI nace o cuando le cambia, viene la transición de Seguro Popular a INSABI, que a los estados pues les daban la decisión de tener este convenio con el INSABI o no. Y estados, por ejemplo, como Jalisco, se negaron, entonces se echaron para atrás. Y yo quisiera preguntarte, ¿esto tuvo algo que ver con la decisión de sacar
al INSABI, porque, por ejemplo, gente en Jalisco, ¿no? Que dice, pues es que aquí nunca el gobernador se apartó del INSABI, no dijo nada y dijo que ellos iban a manejar la salud y que, no, que el Estado no se metiera. Hay una división importante, sobre todo con algunas entidades federativas que están gobernadas por la oposición, que no quieren sumarse a estos proyectos federales, y la gente pues sí está preocupada porque en algunos casos no tienen ni siquiera la oportunidad vaya, ni siquiera les ofrecen oportunidades de salud gratuitas estatales o son complicadas, etcétera. ¿Esto tuvo algo que ver? ¿Qué pasa con esto? ¿Ahora ya van a poder tener esta atención o también seguirán un poco dependiendo de si su gobernador decide o no tener estos acuerdos con IMSS Bienestar en este caso, o lo que antes en algún momento se negaron con el INSABI? Mira, para tranquilidad de los gobiernos encabezados por la oposición, como Guanajuato, como Jalisco, entre otros estados, eh, considero que esta propuesta, esta reforma, respeta la autonomía de los estados y que si bien es cierto hoy la mayoría de los estados han ya dado muestras claras de poder incorporarse a este proyecto desde la creación del OPD, IMSS Bienestar, la realidad es que puede haber diferendos, puede haber diferencias y pueden estar o no estar de acuerdo con el proyecto. La realidad es que sí tendrá que haber convenios en todas las entidades federativas, en las 32 entidades federativas, pero también estos convenios tendrán que ser flexibles, tendrán que adaptarse a las capacidades de los estados. La idea es que haya un solo sistema y más allá de que si en los estados, en las 32 entidades federativas, se avanza o no, perdón, es que estaba en la votación, pero ya quedó. No, no te preocupes. Es que como todavía estamos sesionando, entonces por aquí está, ya quedó, perdón. Entonces, lo que nosotros estamos pensando es que la Secretaría de Salud Federal le transferiría los recursos directamente a los estados, considerando 4 premisas principales: la cantidad de personas a atender, necesidades del estado, esfuerzo estatal y, por supuesto, el componente de desempeño. De alguna forma podría entenderse que la Secretaría de Salud Federal contrataba anteriormente los servicios estatales de salud para que atendieran a toda la población, pero creo yo que lo que nosotros estamos privilegiando en este gran proyecto es poder garantizar que la mayoría de los estados estén incorporados en este esfuerzo y que más allá de que si algunos estados pudieran poner algunas condiciones, la realidad es que también los estados tendrán que estar comprometidos con recursos propios para poder hacer frente a las necesidades de la población, porque mira, el problema de todo esto era de que decían algunos estados, no, fíjate, había estados que sin firmar convenios de adhesión al INSABI culpaban a la federación y decían, sí, no, es que no hay medicamento, es que es culpa de López Obrador, es que es culpa del INSABI. Y entonces, con argumentos banales, argumentos no sólidos, porque la realidad es que sí estaban llegando los medicamentos o sí se estaban garantizando los recursos de la federación mediante el programa FASA, pero pues, se lavaban las manos y echaban la pelotita a la Secretaría de Salud Federal y también al INSABI. Ahora no, ahora tendrán que asumir de manera compartida las responsabilidades en coparticipación entre el Estado y la Federación. Si algún Estado dice, bueno, yo quiero asumir la compra, la adquisición, yo quiero empujar el proyecto desde la rectoría, sí, no importa que se llame IMSS Bienestar, está bien, pero que los recursos, está bien, sí, que avance, pero la realidad es que se tendrá que garantizar de manera óptima y efectiva la atención de los servicios de salud de manera integral para todas y todos los habitantes de ese respectivo estado, ahora sí, sin excusas, y tendrán que responder en caso de que no haya atención médica para sus representados. Ahora, prácticamente con los días que van a dar de transición de ser aprobada en el Senado de la República, esto estaríamos hablando el próximo año, porque los presupuestos ya se entregaron, están el presupuesto del INSABI, está en el INSABI, presupuesto de la Secretaría de Salud que se destinó al IMSS, o sea, etcétera. Entonces, prácticamente hablamos que su implementación sería 2024. El presupuesto,
ya no se va a fragmentar entre INSABI, IMSS Bienestar, sino que todo quedaría en el IMSS Bienestar. Eso ayudaría, entonces, así entiendo, y corrígeme si me equivoco, a mejorar los servicios, a optimizar, ya teniendo todo el dinero unificado, eliminar la burocracia, optimizar y mejorar la calidad en los servicios que se dan. Y también te preguntaría construcción de hospitales, porque si bien una de las luchas más importantes, y el presidente decía que para este año México tendría ya que mejorar su sistema de salud, y lo comparaba un poco con el de Dinamarca, todavía hay quejas en el IMSS tradicional, que no hay medicamentos, que todavía hay malas atenciones. Un caso muy cercano que nosotros tuvimos, pésima atención por parte del personal, pero de verdad pésima. Entonces, eso es lo que la gente todavía se molesta, todavía pues dicen sí, qué bueno que vayamos mejorando, pero no se ve un poco esta respuesta. Entonces, la pregunta es, al tener los recursos unificados ya bajo el IMSS Bienestar, ¿se va a poder invertir en solucionarlo? Y para el IMSS, o sea, solamente estaríamos hablando IMSS Bienestar e IMSS tradicional. ¿Se tiene contemplado solucionar estos problemas? ¿Esto va a ayudar a solucionar estos problemas de atención? Y que mucho, y lo tengo que decir, no tiene que ver a veces ni siquiera con el presupuesto, tiene que ver con el sindicato, que Sí, todavía hay un sindicato controlado por priistas con ideologías bastante rancias, y por mucho que se quiera hacer, si no se arregla el asunto con el sindicato, vamos a seguir viendo malas prácticas. Entonces, esto se ha pensado, se pensó en la creación de esta iniciativa, ¿va un poco con ese enfoque? sí, a ver, el presidente López Obrador ha insistido una y otra vez en poder transitar hacia un modelo como en los países nórdicos, Sí. particularmente Dinamarca. Y yo creo que bajo esta propuesta que hoy estamos empujando desde la Cámara de Diputados, garantiza la posibilidad de iniciar verdaderamente la posibilidad de transitar en este gran proyecto. Yo quiero resaltar una frase muy importante. Podemos tener errores técnicos, pero jamás éticos, y hoy lo estamos demostrando en esta Cámara de Diputados. Reconocemos que hay varias de las cosas que no esperábamos, como el tema de la pandemia. Eso nadie lo predijo, nadie lo pronosticó. Eso salió de las manos del ámbito legislativo y también del ámbito gubernamental, y aún con los peores escenarios adversos y catastróficos por parte de la oposición, porque decían, cuando se comenzó a desarrollar la estrategia de vacunación, decían, no, es que van a tardar 10, 15 años vacunando, inmunizando a la población entera. Pues la realidad es que el presidente López Obrador, de la mano de Marcelo Ebrard, se movieron a gestionar vacunas en todo el mundo y lograron traer a nuestro país millones y millones de vacunas. Y esto permitió entonces salvar a la población, aún con todos los escenarios en contra. La realidad es que avanzamos, caminamos, transitamos, nunca se permitió que se quedara la gente en la calle, hubo conversión hospitalaria, me parece que tuvimos la capacidad para resolver, no así en varios países, en Centroamérica, en Sudamérica, no tuvieron la capacidad resolutiva. Y entonces lo que nosotros pensábamos en un inicio, cuando se pronosticó el tema de transitar en el tema de IMSS, en el tema del INSABI, para poder aspirar a un modelo de salud universal, de calidad, gratuito, al alcance de todas y de todos los mexicanos, quedó truncado. Pero creo yo que esto sí sienta las bases para poder avanzar. Sí hay algunas cosas que no se hicieron bien, pero no fue por culpa del presidente. Hubo factores que también influyeron, que no solamente fue la pandemia, bien tú ya lo dijiste, Meme, el tema de los sindicatos, el tema de la corrupción, el tema del robo de los medicamentos, el tema de la falta de transparencia desde las instituciones de salud, y hay que reconocer, es un tema en el que seguimos insistiendo, tenemos que seguir abatiendo la corrupción y tenemos que seguir combatiendo este mal que afecta a el sector salud, que hay que decirlo, son las situaciones heredadas por parte de las administraciones pasadas, y que poco a poco se ha ido corrigiendo esta parte, pero me parece que hoy, insisto, bajo la experiencia
del IMSS Bienestar y de la mano de su hermano, el IMSS Ordinario, que además, dicho sea de paso, el IMSS Ordinario atiende a 7 de cada 10 mexicanos y mexicanas, y ellos, a través de 80 años de historia, nos han demostrado que es la institución fuerte, que más allá de que si hay quejas, sí, cierto, hay quejas, pero la realidad es que hoy no hay una enfermedad en el Instituto Mexicano del Seguro Social que no se atienda, no hay una enfermedad que no sea atendida, no hay falta de capacidad de resolución, todo lo contrario, me parece que sí hay saturación, por supuesto, también lo reconocemos, pero ya se están construyendo muchos hospitales, que me parece a mí que Zoé Robledo es un extraordinario director, me atrevería a decir que es uno de los mejores directores que ha tenido el Instituto Mexicano del Seguro Social y que hoy bajo esa experiencia compartida con su hermano el IMSS Bienestar podremos garantizar entonces la posibilidad de transitar en un modelo único de salud universal para todas y todos los mexicanos. Y también decirlo, el tema de seguridad social queda aparte, no se tocan las cuotas obreras patronales y que por otro lado se atiende a toda la población que no cuenta con seguridad social. Entonces creo que sí es posible transitar hacia el modelo anunciado, esperado por todas y todos los mexicanos, y creo yo que hoy la capacidad administrativa que le faltó al Seguro Popular es la que tiene de sobra el IMSS Bienestar. Entonces creo que sí podemos transitar lo más rápido posible, y quiero comentarte que si bien es cierto, este proyecto entra en vigor digamos que en el cuarto mes del año 2023, la realidad es que el INSABI todavía cuenta con recursos financieros. Esos recursos financieros tendrán que ser transferidos al IMSS Bienestar para su operación, es decir, el INSABI no se quedará con un solo peso y tendrá que finiquitar todo lo que tenía a su cargo. También tendrá que informar a esta Cámara de Diputados, porque así lo establecimos hace 4 años cuando avanzamos en este proyecto, que se iba a informar a este órgano legislativo en relación a los recursos a su disposición. Creo yo que vamos a avanzar, vamos a caminar, y esta es la solución para los problemas que no habían sido atendidos desde el INSABI. Creo yo entonces que ahora sí ya habrá un organismo con capacidad resolutiva en el que podamos decir sí confiamos en la institución, porque además resolverá de fondo el problema de las enfermedades, atenderá y fortalecerá la atención primaria en la salud y además garantizará la atención y resolución rápida, oportuna y de calidad para todas y todos los mexicanos. Pues, diputado, te agradezco mucho que nos hicieras estas aclaraciones porque obviamente el ruido y el debate y el que esto se haya presentado de urgencia generó mucha incertidumbre. Y esa es mi pregunta. Algo de lo que se quejó mucho la oposición es que no se siguiera el proceso natural de las iniciativas y que se pidiera que fuera en urgente. ¿Por qué se decidió de esta manera? Bueno, porque te voy a decir una cosa, a ver, el OPD viene operando ya desde agosto del año pasado, es decir, ya va para un año, entonces hoy se viene haciendo en la mayoría de los estados de la República, pero carece de la forma del cuerpo legal reconocido en la Ley General de Salud. Entonces me parece que esta iniciativa atiende estos posibles vacíos legales, que ya dejemos de echarle la culpa al INSABI, a la Federación, que ahora sí sabemos que la responsabilidad, la rectoría de los servicios de salud estará bajo el IMSS Bienestar, y que la compra, la adquisición, el compendio de medicamentos estará diseñado por el IMSS Bienestar. Entonces me parece que esto resuelve de fondo una problemática que no había sido atendida en su totalidad por el INSABI, que sí había desabasto de medicamentos y de insumos, pero que nos parece que hoy con la capacidad, el ejemplo de su hermano el IMSS Ordinario, podemos lograr transitar hacia este modelo esperado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciado. Yo sí creo que al final de su mandato este gran proyecto de gran envergadura nos permitirá poder atender por completo todas las enfermedades de las y de los mexicanos,
y que además nosotros como diputados, porque además esta es una facultad del propio legislativo, pues el poder reconocer que tenemos que invertir más presupuesto al rubro de salud. En el 2023, para este presupuesto, destinamos para el sector más de 850,000 millones de pesos de manera histórica, y que hoy nuestro compromiso es incrementar ese presupuesto para poder lograr entonces que sí se atiendan todas las enfermedades, que todas y todos los mexicanos reciban atención médica por igual, que no haya mexicanos de primera o de segunda, y que nos permita entonces poder cumplir con este compromiso de la cuarta transformación. Por esto quiero agradecer a mis compañeros diputados, diputadas que sí consideraron de urgente u obvia resolución, que es una iniciativa de tu servidor, pero que además debo decir que conocemos de fondo el tema, porque no solamente soy legislador de Morena, también soy el presidente de la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados, y claro que también sabemos de las quejas que se han presentado por parte de la ciudadanía, pero también confiamos en que tenemos una población que es muy consciente de los graves problemas que nos dejaron las pasadas administraciones, y que este bache nos ha costado muchísimo poder salir de él, pero que también reconocemos que nuestro gobierno hizo todos los esfuerzos por salvar la vida de millones y de millones de mexicanas y de mexicanos. Ya pasó la pandemia, pero hoy nos estamos poniendo de pie para poder hacer efectivo este proyecto presidencial. Pues mi querido Manuel, te agradezco mucho la aclaración al respecto de estos temas que pueden generar incertidumbre y duda entre algunas de las personas en México en general, porque esto obviamente es bastante grande. Y solo tengo una duda aislada completamente al tema, pero es que hace un ratito en la Cámara se están dando movimientos interesantes con iniciativas que están saliendo últimamente aprobadas. Y por ahí nos llegó la información que estaban citando a reunirse a medianoche, sin decir como por qué. Entonces, he visto muchos comentarios decir que se van a reunir a medianoche, que porque van a probar algo en lo oscurito, no sé. Por eso te lo quiero preguntar, aprovecho que estás acá, estás en la cámara, te tengo que preguntar, ¿cierto, falso, qué pasa? No. A ver, yo creo que es muy importante hoy decir que si hay 4 iniciativas de urgente u obvia resolución, y que son para poder atender problemáticas que hoy se están dando, pero que en el fondo es para poder atender las peticiones de las y de los mexicanos. No nos han convocado a una reunión. Sí es cierto que el día de hoy esta sesión pinta para largo, posiblemente tengamos que desvelarnos atendiendo el tema legislativo, porque en la realidad estamos ya a punto de concluir el periodo legislativo que nos ocupa. Y hoy fundamentalmente no solamente avanzamos en la Ley General de Salud para regular el sistema de salud para el bienestar, sino también avanzamos con la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y el artículo 59 bis de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. También, por otro lado, otra iniciativa que adiciona, deroga diversos artículos de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerzas Aérea Mexicana, de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil en materia de protección de espacio aéreo mexicano, y por supuesto el proyecto de reforma para la Ley General de Bienes Nacionales. Son 4 proyectos de urgente u obvia resolución. La realidad es que estos proyectos ya se venían trabajando desde el interior del grupo parlamentario, que consideramos que estos proyectos ya no podían esperar más, que tenían que abordarse ya en este periodo, porque hay que reconocer que viene un receso legislativo de 4 meses y que no podía ser atendido desde la permanente. Entonces nos pareció de manera oportuna poder dispensar los trámites. Hay que decirlo que pudiera parecer fast track, pero la realidad es que aquí hay una soberanía, y la soberanía decidió que sí teníamos que avanzar para poder transitar a la brevedad. Por eso aprovecho pues para poder pedir el respaldo de las y de los senadores para que estos proyectos que enviamos el día de hoy al Senado de la República sean abordados el día de mañana o pasado mañana antes de finalizar el periodo, y que se puedan convertir en ley al publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Ahora sí, aclarados todos los puntos, Emanuel, te agradezco muchísimo que te conectaras con nosotros. Ayúdame a decir a la gente dónde pueden seguirte, dónde pueden comentarte para ver también el trabajo que haces en el Poder Legislativo.
pues son millones de seguidores que tú tienes, Meme, y yo quiero aprovechar la oportunidad pues para que me regalen ahí un me gusta, un like, para que estén informados de lo que nosotros estamos haciendo desde la Cámara de Diputados. Soy Emanuel Reyes, soy diputado federal por el estado de Guanajuato, soy diputado de mayoría, represento al Distrito 13 con cabecera en Valle de Santiago, soy el presidente de la Comisión de Salud, soy secretario de la Comisión de Infraestructura y también soy integrante de la Comisión de Vigilancia y Auditoría Superior de la Federación. Mi Instagram está como emanuelreyescarmona.mx, www.emanuelreyescarmona.mx. Mi Twitter está como @EmanuelReyesC. Ahí aparece en la pantalla, @EmanuelReyesC. Y mi página está como Emanuel Reyes Carmona, mi página oficial de Facebook, y también en el TikTok aparezco, Emanuel Reyes Carmona. Pues yo te quiero agradecer, Meme, por todo el apoyo al proyecto de la transformación profunda de la vida pública del país. Estamos aquí en la Cámara de Diputados y yo aprovecho la oportunidad, si hay mexicanos, mexicanas que no tengan atención oportuna, que les estén dificultando algún trámite al interior de las instituciones, del IMSS, del ISSSTE, de alguna institución pública de salud, que aprovechen para escribirme si hay citas muy distanciadas, si no se está atendiendo de manera oportuna, pues nuestra obligación como legisladores es poder atender con mucha oportunidad estas peticiones. Yo les pido que si me escriben, que me manden un correo es emanuel.reyes@diputados.gov.mx. Ese es mi correo electrónico y con mucho gusto vamos a atender las peticiones a través del área de gestoría que tenemos aquí en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Pues Emanuel, estamos pendientes del trabajo legislativo. Muchas gracias por explicarnos un poco más a profundidad del asunto del INSABI y pues nos vemos pronto por acá.